¿Cómo debe vestir la mujer de Dios? Miremos 3 palabritas: decoro, pudor y modestia. En este estudio bíblico estaremos estudiando sobre el atavío de la mujer de Dios. ¿Cómo Dios quiere que se vista el pueblo suyo? Adán y Eva. Génesis 2 y 3. Antes del primer pecado en el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en un estado de desnudez y no se avergonzaban. Sin embargo, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios impulsó una naturaleza sexual sobre la desnudez. Génesis 2:25 nos dice: y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 3:7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Después que comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, se dieron cuenta que estaban desnudos. Se hicieron delantales. Delantales. Esta palabra castellana viene del vocablo hebreo, agorá, la cual quiere decir un cinto, delantal o faja que cubre la sección del medio del cuerpo. Y Adán respondió al Señor: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y díjole Dios: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Al comer de este árbol, dice Génesis 3:7, que fueron abiertos los ojos de ambos, y que conforme a este conocimiento nuevo que Dios les había dado, entendieron que se tenían que tapar. Considerándose este comentario importante, lo que Dios reveló específicamente a Adán y Eva era que, bajo este nuevo arreglo de la desnudez con un significado sensual, sería desde entonces pecaminoso para ellos estar descubiertos como lo habían estado. Para confirmar esto, debiera ser notado que el fruto que comieron era del que Dios había llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. También las escrituras dicen que cuando comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. De esta manera, desde entonces en adelante, la desnudez sería una cuestión de bien y mal, y sería mala juzgando de los esfuerzos reflexivos de Adán y Eva por vestirse y ocultarse a sí mismos una vez que adquirieron este conocimiento. Porque no hay forma de explicar su conocimiento y conducta, sino concluir que Él directamente infiltró en sus mentes con tal conocimiento. De esta manera, cuando ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos, lo hicieron así porque Dios les había revelado algo de la nueva naturaleza sexual que Él había impuesto sobre la desnudez. Adán y Eva se hicieron delantales. Esta palabra castellana viene del vocablo hebreo agorá, la cual quiere decir un cinto, delantal o faja que cubría la sección de en medio del cuerpo. Por tanto, sus cuerpos por encima y debajo de la sección de en medio no estaban tapados por esta prenda improvisada. No sería una exageración decir que el bañador moderno que usan los varones hoy en día en la playa o en las piscinas públicas tapa más o menos lo que tapa el agorá de los hebreos. Quedan descubiertos su pecho, vientre y muslos, tal como en el caso de Adán y Eva.
Hay 4 cosas que indican que aunque llevaban delantales, Adán y Eva no estaban vestidos como Dios quería. Se escondieron de la presencia de Jehová. No había razón de por qué Adán hubiese de esconderse entre los árboles, excepto que no querían que el Señor lo viera en su condición desnuda. De otra manera, desde esta perspectiva, podría haber prevenido al Señor de saber que había sido desobediente por medio de simplemente aparecer ante él desnudo como era usual, como si nada hubiese pasado. Su ocultamiento, aún con su delantal de hojas de higuera, entonces solamente puede ser explicado por una implantación del conocimiento en su mente por parte de Dios, que aún con su delantal de hojas de higuera todavía estaba desnudo. Además, si Dios no hubiera implantado también en su mente el conocimiento de su desnudez era impropia, no habría sido motivo a esconderse. Por tanto, la forma en que Adán reaccionó a su desnudez es efectivamente una revelación de la mente de Dios sobre el asunto. Adán dijo que se había escondido porque estaba desnudo. El delantal no era suficiente para cubrir su desnudez. De esto aprendemos que la desnudez según Dios no siempre significa la desnudez absoluta. En otras palabras, es posible ponerse algo de ropa y aún estar desnudo ante los ojos de Dios. El varón que se pone un bañador en la playa o en otro sitio público diría que está vestido para la ocasión, pero Dios dice que está desnudo. Dios no dijo nada para negar que estaban desnudos, sino que le preguntó al hombre: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le hizo túnicas, en hebreo ketonet, y los vistió. Génesis 3:21. Según la mayoría de los léxicos, esta palabra hebrea se refiere a una prenda que cubría todo el cuerpo desde el cuello. Lo vemos en Job 30:18. Hasta las rodillas y a veces hasta los tobillos. Esta prenda se llevaba con o sin mangas largas. Según la evidencia arqueológica, los hebreos tenían mucho cuidado en taparse bien el cuerpo, por lo menos hasta las rodillas. Para ellos, descubrir el pecho y los muslos, indiferente a que fuera varón o hembra, equivaldría a descubrir su desnudez. El Señor proveyó los atuendos que cubrieron sus cuerpos desde su cuello hasta sus rodillas. Descubrir o exponer alguna parte del cuerpo entre estos dos puntos, entonces sería descubrir o exponer la desnudez de uno. Hay una profecía en el libro del profeta Sofonías. Esta profecía se remonta al tiempo del fin, donde Dios destruirá a los hombres impíos. Miremos qué nos dice el profeta Sofonías acerca sobre el vestido. ¿Dios también castigará por el vestido? Miremos. Les invito a que me acompañen en la lectura del Antiguo Testamento, libro del profeta Sofonías. Capítulo primero. Libro del profeta Sofonías, capítulo primero. El día de la ira de Jehová. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová, y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron.
calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de tormenta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Acabamos de escuchar al profeta Sofonías, donde claramente nos dice que Dios castigará en los últimos días a los que visten a la moda extranjera, a los que visten vestido extranjero. Dios quiere que nos vistamos como está en la santa palabra de Dios, con pudor, con decencia y con modestia. La Biblia declara como mandamiento cómo la mujer de Dios debe vestir. Pero entonces, ¿por qué estamos viendo lo contrario en muchas llamadas iglesias de Cristo, donde mujeres en los altares visten de forma provocativa y erótica sin ningún respeto por la casa de Dios? El problema ocurre cuando pastores corruptos no enseñan acerca del tema, y para colmo inducen y permiten a sus ovejas vestir impropiamente. En la Biblia, las palabras decoro, pudor y modestia describen la vestimenta que Dios desea en la mujer. ¿Qué significan las palabras bíblicas decoro, pudor y modestia? Una mujer con decoro o decorosa, que significa cosmios en griego, es una persona ordenada, bien dispuesta, decente, modesto. Relacionado con cosmos en su sentido primario como disposición armoniosa, adorno. El ornamiento no se refiere solo a su vestido y comportamiento, sino a la vida interna, ciertamente pronunciándose y expresándose de una manera manifiesta en el comportamiento externo. Viene del diccionario exclusivo de palabras del Nuevo Testamento.
volumen 1, página 338. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la ropa de la mujer? Que debe ser decorosa. ¿Qué significa la palabra decorosa? Significa básicamente ordenadamente. La palabra cosmos indica el buen orden del universo. ¿Qué nos dice esta palabra para ayudarnos a determinar qué clase de ropa un hermano debe llevar? Nos dice que debe vestirse ordenadamente. La Rouse dice que el decoro es honor, respeto que se debe a una persona, recato, circunspección, pureza, honestidad. Toda hermana debe meditar en estas definiciones y estar segura que se atavíe de ropa decorosa. Ella misma debe estudiar este texto y otros semejantes. La enseñanza es para ella. Tiene que ver con el corazón y no solamente con la ropa. El decoro tiene que ver con el carácter tanto del hermano como de la hermana. Pudor, que significa aidos en griego. Un sentido de vergüenza, modestia, es aquella modestia que está arraigada en el carácter. Pudor tiene consideración de los demás. Pudor siempre detendría a una persona buena de cometer un acto indigno. La conciencia de muchos se ha quemado, tanto que ya no les da vergüenza ver a alguien desnudo. A los tales tampoco les importa desnudarse delante de otros en la playa ni en otros sitios públicos. Modestia. En griego, soxunit, denota respeto, juicio de la mente. Es aquel control interno habitual del yo, con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos. En resumen, el cristiano fiel debe vestirse con orden, ropa decorosa, con un sentido de vergüenza, o sea, pudor, y ejerciendo dominio propio o recto juicio, que es la modestia. Estas palabras tienen mucho que ver con el carácter. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, lo cual se constituye en una norma universal e irrefutable que debe obedecer toda mujer que profesa la fe cristiana. La Escritura nos dice claramente que el cuerpo de la mujer es asunto de ella. Nadie debe ver la vergüenza de su desnudez, la cual está reservada exclusivamente para el matrimonio. Mostrar y exhibir la desnudez no es de mujeres de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios habla de la santidad interna y externa y la importancia que tiene la vestimenta como distinción y característica moral del pueblo santo de Dios. El Señor fue bien claro advirtiendo al varón de no codiciar a la mujer con la mirada, diciendo: Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús aquí no se refiere de mirar a una mujer para conversar con ella, ni se trata de mirar para apreciar su belleza, sino que habla de la mirada prolongada y sensual para codiciarla, lo cual significa excitar pasiones para cometer en el pensamiento el acto de adulterio con ella. Es decir, lleva a cabo el acto de adulterio en su imaginación. Es por eso también que la palabra de Dios le exige, le demanda a la mujer cristiana el vestir piadosamente. De lo contrario, ella sería en parte culpable de hacer caer en adulterio del corazón a los varones. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tristemente vemos que hoy día para el pensamiento del mundo es distinto.
Las modas y vestimentas mundanas hoy explotan a las mujeres, donde si una mujer no se pone una minifalda, un escote o una ropa ajustada al cuerpo, no se siente guapa o segura de sí, y donde sus valores y cualidades internas no cuentan para nada. En otras palabras, la mujer hoy es reducida y encajonada a ser un objeto en vez de persona, y al final esclava de su propio cuerpo y figura. La baja autoestima de cantidad de mujeres hoy día que exponen las partes íntimas y silueta de su cuerpo para ganarse la aceptación del mundo, pues por desgracia son esclavas del estereotipo de la sociedad, donde no son valoradas por su inteligencia y humanidad, sino solo por su cuerpo. Pero la mujer de Dios que ha sido transformada por Cristo es totalmente diferente a la mujer inconversa. Pero la mujer de Dios que ha sido transformada por Cristo es totalmente diferente a la mujer inconversa. Las modas sensuales de la sociedad no le pueden decir a la mujer cristiana cómo debe verse o vestir. Además de que la verdadera mujer de Dios no siente la necesidad de ponerse modas provocativas para tratar de ganarse o gustarle a la sociedad, sino que viste para Dios y su amado. La Biblia dice: lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Nuestra cita bíblica es 1 Pedro capítulo 3. Primera epístola de Pedro capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El vestido de la mujer de Dios debe ser el de las buenas obras, haciendo el bien, vistiéndose como Sara, que era una mujer obediente a su esposo, una mujer sujeta a la palabra de Dios. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí los apóstoles bíblicos señalan que el adorno que Dios estima y el que las mujeres deben cultivar es el interno, el de las buenas obras. Las mujeres que se preocupan demasiado por el aspecto externo tienden a descuidar lo interno, su relación con el Dios Santo. La idolatría de su propio cuerpo tienen a muchas cristianas en la esclavitud de la vanidad, que si no se visten sensual y provocativamente, se sienten menos mujer. Sin duda alguna, esto es una percepción errada que tienen de sí mismas y que adoptaron del estereotipo del mundo. Tienen que nacer de nuevo. 3 palabras acerca de la vestimenta de la mujer cristiana. Decoro. Significa vestimenta decente, limpia, apropiada y de buena apariencia que muestra respeto. La mujer de Dios no se sujeta a las modas, ni usa ropas provocativas o estilos sensuales como minifaldas, vestidos ceñidos o escotados, pues no corresponde a mujeres que profesan piedad. La santidad interna se refleja en la conducta, comportamiento, modo de hablar y hasta en el vestir de la mujer de Dios. Pudor.
significa vestimenta con vergüenza. Las mujeres que aman a Dios y respetan la escritura bíblica se distinguen por usar ropa reservada que cubre y no expone el cuerpo, pues no desean llamar la atención de los hombres, suscitando miradas viciosas. Tampoco esperan piropos o senos, ni pretende levantar pasiones. La verdadera mujer de Dios no usa ropas insinuadoras que inciten el deseo de las personas hacia las partes íntimas de su cuerpo. Tampoco ropas marcadas a la silueta del cuerpo que estimule el erotismo e instintos carnales mediante la voluptuosidad. Modestia significa vestimenta con moderación, con sencillez, no con lujos buscando vanagloria, provocar envidia en otros o gloria propia con ropas costosas. La motivación al vestir en la mujer cristiana debe ser el agradar y glorificar a Dios, no el orgullo ni la jactancia. La verdadera mujer de Dios solo pide ser respetada y valorada por su inteligencia, sus valores y cualidades como persona piadosa. Una mujer que no le importa lo que los demás piensen de ella ni de su cuerpo, sino que su única inquietud y propósito es agradar a su amado y a Dios, sometiéndose a su voluntad. Amados hermanos y amigos, hoy tenemos un serio problema en muchas iglesias, en especial de línea liberal, donde hombres como mujeres usan vestimentas provocativas, ceñidas a la silueta del cuerpo, exponiendo descaradamente sus partes íntimas como atracción sexual al sexo opuesto. Así son piedra de tropiezo a otros en la iglesia, haciendo que muchos codicien con la mirada, provocando que muchos cometan adulterio en sus corazones, destruyendo también matrimonios y familias enteras. Esto es tipo de la iglesia de Tiatira, donde una mujer seductora y sensual, Jezabel, seducía y hacía fornicar a los varones de la congregación y hacía caer a hombres casados. Una conducta que es condenada por el Señor, quien le reprocha duramente al pastor de Tiatira por tolerar que una mujer seductora hiciera caer en pecado a los demás. Lo mismo sucede cuando el seductor es el varón. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga,
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy se ha introducido en muchas iglesias del Señor lo mundano y el libertinaje, sacando fuera de contexto un famoso texto. Dios mira el corazón. Toman medio texto y para colmo mal interpretado, para hacer una doctrina a controversia. Cuando el verdadero contexto de ese pasaje se refiere al joven David, el cual siendo pastor de las ovejas de su padre y el menor de entre sus hermanos, fue llamado por Dios y ungido por rey de Israel, porque el corazón de David era apto para cumplir esa función. Y en ese sentido, Dios le pide al profeta: no mires a su parecer ni a su estatura, porque yo lo desecho. Esta respuesta de Dios se debió a que en Israel existía la mala costumbre de elegir a sus reyes basándose solo en características físicas, como por ejemplo en lo alto de la estatura o bonito semblante de rostro, sin considerar otras áreas también importantes como la moral del corazón. Dios le dijo a Samuel que para elegir a un rey, él mira el corazón, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Es decir, que para elegir a un rey hay que considerar el corazón más allá de lo físico. Ese es el justo contexto del pasaje. Aquí en ningún momento dice que Dios descarta o que no le interese el cuerpo o el aspecto externo y físico de su pueblo, como muchos ignorantes piensan hoy. Todo lo contrario, en el Nuevo Testamento se habla claramente de la importancia de la santidad moral del cuerpo y su vestimenta como distinción de un pueblo santo. Si usted está en una iglesia como estas con doctrina liberal, salga de allí corriendo y busque una iglesia de sana doctrina. Escape por su salvación. Hoy mujeres con espíritus de Jezabel, con apariencia de cristianas, las cuales visten sin vergüenza alguna, sin ningún tipo de respeto y celo por la santidad de Dios, andan y viven con el propósito de seducir con sus miradas llenas de lascivia, labios insinuadores y un andar y mover de su cuerpo exagerado. Esto es para corromper a los demás en la congregación. Y aún por estos medios de comunicación vemos dichas mujeres que postean sus fotos con el mismo fin seductor y carnal. Son las mismas que hacen adulterar a los hombres en su corazón con la mirada, arrastrándolos muchas veces a la fornicación. Estas serán juzgadas por Dios. Escrito está: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Aclaración. En cuanto a denunciar a los falsos profetas por estos medios, entienda lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Fue mediante exhortaciones y reprensiones que los apóstoles bíblicos denunciaron a los apóstatas y de forma pública, al punto de que escribieron a las iglesias de su época, publicando los nombres de los falsos ministros: Himeneo y Fileto, Diótrefes. Esto para apercibir de los tales al pueblo de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios hizo escribir perpetuamente los nombres y apellidos de los herejes y apóstatas que trastornaron la fe de muchos. Tan claro que hoy todo aquel que lee la Biblia conocerá de los tales. Así como en el pasado se denunciaba por cartas y pergaminos a los falsos, hoy día nosotros, la Iglesia del Señor, hacemos lo propio por Facebook, un medio que es público y que Dios ha permitido con el mismo propósito de alertar y apercibir a su pueblo. Desnudez y modestia según las Escrituras. No se puede poner la televisión sin verla. Muy pocas son las películas que no la tienen. Se ven en casi todos los kioscos de revistas y en las papelerías, y aún a veces aparece en los periódicos. Es casi imposible evitarlas en la playa o en otros lugares donde la gente va a nadar. Aun cuando vas a la calle en un día caluroso, allí está. ¿A qué cosa me refiero? A la desnudez. El mundo nos dice que no tiene nada de malo enseñar nuestro cuerpo en público. Pero, ¿qué opina Dios de esta filosofía? Tengo la responsabilidad ante Dios de enseñar los principios hallados en las Escrituras en cuanto a este tema. Y tanto yo como todos los cristianos somos responsables de obedecer a Dios de acuerdo con estos principios. Algunos puntos para este estudio se han tomado de una excelente obra por el hermano Jaime Restrepo, que lleva el título "Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez". La obra del hermano Jaime es la más completa y concienzuda que he visto sobre este tema. Un cambio drástico en los últimos 100 años, la televisión. Hace varios años, uno de los hermanos de Sevilla me habló de cómo era la televisión en España en los años 60. Ha habido un cambio radical. Dijo el hermano que en aquel tiempo, cuando dos personas se iban a besar, censuraban la escena. Hoy en día, hasta los anuncios de televisión emplean la desnudez para vender sus productos. Por ejemplo, me acuerdo de un anuncio de gel de ducha fabricado por Revlon, llamado Honey, en el cual salía una mujer totalmente desnuda bailando a la música. Es solo un anuncio entre muchos que emplean la desnudez para vender jabones, perfumes, ropa, comida, coches, etcétera, etcétera. Las películas de Estados Unidos y de otras partes del mundo llegan a los televisores españoles sin ningún tipo de censura. Créanme, no exagero en absoluto. Muchas películas, tanto españolas como extranjeras, están repletas de sexo, de violencia y de toda clase de palabrotas y blasfemias desvergonzadas. Las veces que se toma el nombre de Dios en vano son innumerables. Hasta en las noticias salen a menudo escenas de personas desnudas en la playa. Reportajes muy explícitos de pornografía en internet y todo tipo de atrocidades violentísimas cometidas contra seres humanos en varias partes del mundo. No es sorprendente que muchos se encuentren mal, deprimidos, enfadados o simplemente en marcha negativa, tras llenar a diario sus mentes de estas imágenes repugnantes. Esta práctica viola Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por si todo esto fuera poco, hay películas pornográficas en algunos canales locales y toda clase de anuncios obscenos para las llamadas líneas eróticas. Pero lo peor de todo es que esta basura está a la disposición de todo el mundo. Sí, esto no es ninguna exageración. Solo hace falta tener un televisor y una antena. Me pregunto cuántos niños están viendo estas indecencias sin el consentimiento de sus padres. Personalmente, estos factores me llevaron a desconectar la antena de nuestro televisor hace 2 a 3 años y desde entonces en adelante utilizarlo casi exclusivamente para videos infantiles educativos. Les digo francamente que esta decisión ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida. Todos tenemos que admitir que ha habido un cambio radical. Lo que antes era rigurosamente censurado, ahora se ve hasta en los anuncios de televisión y a cualquier hora del día. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta falta total de modestia? Quizás porque la gente de hoy en día quiera acercarse más a Dios. Quizás porque la gente esté más interesada en conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Dejaré que usted conteste estas preguntas. La playa y otros lugares públicos. Hace 75 años, en Estados Unidos, la gente que iba a la playa se bañaba totalmente vestida. Es suficiente mirar fotografías de aquellas épocas para saber que no exagero. Además, fotografías de españoles, franceses, ingleses, etc. Del mismo tiempo, demuestran que el bañarse totalmente vestido no era sencillamente una costumbre estadounidense. Cualquier hombre o mujer que se hubiera atrevido a llevar un bañador moderno en la playa habría causado un escándalo público y sido multado por un acto de exhibición. En España, hasta los años 80, el ponerse en la playa sin la pieza superior del bikini equivalía a escándalo público e incluso había multas. Estos casos salían en los medios de comunicación como noticia. En el año 2000 se acepta como algo normal y aceptable, y sobre todo en el noroeste de España. El vestido que la gente lleva en otros lugares públicos también ha cambiado a través de los años, sobre todo la ropa de verano. Si pudiéramos resumir estas innovaciones modernas con una sola frase, podríamos decir que la gente de la actualidad suele ponerse menos ropa que en el pasado, la cual muchas veces es tan ajustada o fina como la misma piel. El mensaje que muchas mujeres envían a todos los que tropiecen con ellas en los lugares públicos es: quiero que todos veáis cómo es mi cuerpo. Espero que os guste. Ojo, este problema afecta tanto a las mujeres como a los varones. ¿Por qué estos cambios? ¿Por qué hoy en día es admirable toda clase de desnudez en la televisión? ¿Por qué son aceptables los bañadores de la actualidad cuando hace solo 75 años habrían sido calificados de indecentes? La respuesta es que hoy en día el hombre es más tolerante de la desnudez. Ha perdido toda sensibilidad. La conciencia de muchos se ha quemado, tanto que ya no les da vergüenza ver a alguien desnudo. A los tales tampoco les importa desnudarse delante de otros en la playa ni en otros sitios públicos. Cuando uno se quema con la plancha por primera vez, duele. Pero si se quema en el mismo sitio 50 veces, ya no se siente nada.
Los nervios de la piel, después de haberse quemado tantas veces en el mismo lugar, pierden su habilidad de transmitir el dolor al cerebro. Asimismo, si un cristiano se entrega voluntariamente al bombardeo continuo de desnudez en los medios de comunicación y en las playas, sin rechazarla tajantemente, ya no le remorderá la conciencia. Poco a poco su corazón se irá endureciendo de tal manera que podrá ver la desnudez y participar de ella como si fuera algo normal y aceptable. Su conciencia ya no le advertirá de lo pecaminoso de este hábito disparatado. Recuérdese que es posible tener cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo 4:2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, el peligro de perder toda sensibilidad era real en el tiempo de Jeremías también. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hoy día, el gran público nos dice que al vestirse con modestia es un concepto demasiado anticuado para estos tiempos modernos. Los medios de comunicación nos enseñan a seguir la corriente de los diseñadores modernos para no estar fuera de lugar. Nos hablan como si el estar de moda fuera una de las cosas más importantes de la vida, y lamentablemente muchos se lo creen. Vuelve la cultura de los griegos y romanos. En las culturas medio orientales del mundo antiguo, la idea de descubrir uno su cuerpo a cualquiera que quisiera verlo era algo totalmente impensable. La modestia era algo de suma importancia, tanto para los israelitas judíos como para los israelitas árabes. Un ejemplo de esta mentalidad se ve en el libro de Esther. La reina Vasti rehusó comparecer a la orden del rey persa Asuero para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era completamente contraria al concepto de la modestia de aquel tiempo. Aunque Vasti podría haberse perdido su alta posición en la sociedad o aún la vida misma, no quiso hacer gala de su belleza en público. Jactarse de su hermosura en público sería algo vergonzoso para esta reina. Seguramente no le habría querido formar parte de ningún concurso moderno de belleza. Tampoco habría sido modelo. Argumentar que ninguna exhibición en un estado desnudo fue la intención solamente refuerza el punto, porque si el desfile de Vasti vestida era considerado un afrentuoso quebrantamiento de modestia, ¿cuánto más la tal desnudez ostentosa? Años más tarde, los griegos comenzaron a promover la idea de que el cuerpo humano desnudo era algo para ser descubierto y glorificado en público. Por eso, los museos del mundo están llenos de estatuas de desnudos griegos. El Imperio Romano decidió imitar esa filosofía humana. Los judíos se opusieron mucho. ¿Por qué? Porque el descubrir la desnudez de alguien iba en contra de la ley de Moisés. Según Levítico 18, 6, 19 y 20, 18 y 20. Los israelitas sabían que el descubrir el cuerpo era estrictamente para los fines sexuales. Algunos historiadores nos dicen que el Imperio Romano se corrompió a causa del libertinaje sexual.
Había una falta total de modestia. Por último, fue conquistado y destruido a causa de su inmoralidad. ¿Vamos a repetir la misma historia? La desnudez y modestia definidas según Dios. Dios define estas cosas, el hombre no. Muchos justifican su forma de vestirse diciendo que es el nuevo estilo, pero esto no es garantía de que sea modesto. La modestia verdadera no es algo que cambia cada vez que sale una nueva moda. Cuando la llamada minifalda salió por primera vez en los Estados Unidos en los años 70, algunas hermanas se adaptaron rápidamente a la nueva moda. Lo que antes se consideraba como algo inmodesto de repente llegó a ser aceptable, porque era el nuevo estilo y todo el mundo lo llevaba. Sé que a veces sueno a un disco rayado, pero el cristiano no es libre para usar su cuerpo como él quiere, sino como Dios quiere. Y esto incluye la necesidad de taparlo bien en público. Véase la primera parte de esta serie sobre el fumar. El cristiano no debe preguntarse, ¿qué me voy a poner para estar de moda? Sino, ¿qué es lo que Dios quiere que me ponga? Noé y sus hijos. Génesis 9, 20, 23. Los siguientes puntos se han tomado de la obra de Jaime Restrepo. La bebida fuerte a menudo constituye al desenfreno y picardía. En este pasaje vemos que Noé se embriagó con vino y estaba descubierto en medio de su tienda. Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Cam vio no solo en el sentido de una mirada accidental, sino en el sentido de contemplar con deleite. Lo dijo a sus hermanos, con lo que parece haberse deleitado y complacido. Cam no sintió vergüenza porque su padre estaba sin ropa. En contraste, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. La decadencia demanda que uno se vista correctamente y se abstenga de contemplar a los demás que no tienen vergüenza y se descubren. El individuo que se deleita en mirar fijamente a los otros que están desnudos o casi desnudos, están inmodestos en el corazón como lo son los demás exteriormente. Las personas que desfilan desnudas o semidesnudas se deshonran a sí mismas. Hoy día, miles de personas han perdido su sentido de vergüenza hacia la desnudez. Las mujeres jóvenes llevan minifaldas para deleitar a los hombres jóvenes, quienes contemplan sus muslos expuestos. El bikini minúsculo es popular en las playas y piscinas, y estos lugares atraen de igual manera a jóvenes y adultos. ¿O son las chicas en el bikini lo que atraen? Los pantaloncitos calientes o shorts y otros atavíos pequeños son llevados puestos en las calles. Los campos nudistas están floreciendo cada día más. Y para empeorar el asunto, algunas personas son bastante irreverentes al mostrar su falta de vergüenza
por medio de aparecer en las solemnes reuniones religiosas vestidos muy inmodestamente. Se visten para el servicio en la iglesia como si fueran un espectáculo de modelaje o una competencia de belleza. En más de una ocasión he visto a hermanos llegar al lugar de reuniones con su ropa playera, camiseta, pantalón corto, zapatillas, etc. Esto también es una falta de respeto hacia Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, según Éxodo 20, versículo 26, o capítulo 28, versículo 42 y 43. El Señor estuvo especialmente interesado con cubrir correctamente la desnudez de los sacerdotes, en vista de que ellos eran los representantes de sus modelos de conducta santa para el pueblo. Por tanto, prohibió un altar elevado, no fuera que en el proceso de ascender por las gradas expusieran su desnudez, según se explica en Éxodo 20:26. Más tarde reformó esto por medio de decir qué vestidos debían ser hechos para los sacerdotes, según Éxodo 28, versículos 42 y 43. La frase cubrir su desnudez es literalmente cubrir la desnudez de su carne, como está en la Biblia latinoamericana, aunque parece que algunos piensan que esto se refiere particularmente a las partes privadas. Hay buenas razones para creer que la frase tiene una aplicación más amplia. Desnudez, como es observada según Génesis 3, versículo 1 y siguientes, se aplica a más que la simple exposición de los genitales. En vista de que estos calzoncillos eran para cubrir la desnudez de la carne, entonces pareciera que la porción del cuerpo que ellos debían cubrir era la desnuda. Si hubiera sido la intención del Señor tener simplemente cubiertos los genitales, entonces ese propósito ciertamente podría haber servido por el delantal que Adán y Eva hicieron. No obstante, estos calzoncillos ciertamente cubrían más. Aún concediendo que la desnudez de la carne tiene la referencia más específica, mucho del mismo punto se tiene por medio de observar lo que el Señor había cubierto. Exactamente entonces, ¿qué cubrían estos calzoncillos? El pasaje, según el versículo 42, dice que debían ser desde los lomos hasta los muslos. Los lomos hacen referencia a los órganos reproductivos, según Primera de Reyes 8, versículo 19, o Hebreos 7, versículo 10, o las regiones cerca al cuerpo. Por tanto, lomo, según Génesis 37-34, podría ser usado intercambiablemente con caderas o nalgas, según Isaías 20, versículo 2, o segunda de Samuel 10, versículo 4, o primera de Crónicas 19, 4. Cintura, según Isaías 11, 5, o vientre, según Job 40, 16, o la parte alta del muslo, según Génesis 32, 32. El Pulpit Commentary anota que estos calzoncillos eran tal como los vemos llevados por los egipcios generalmente, extendiéndose desde la cintura hasta un poco arriba de la rodilla. También les harás calzoncillos de lino, que le lleguen desde la cadera hasta las rodillas, según Éxodo 28:42, versión La Biblia al Día. Nuevamente, si el atavío debía cubrir la desnudez de la carne y se extendía desde las caderas hasta las rodillas, debe ser concluido que el cuerpo descubierto desde las caderas hasta las rodillas está desnudo. Apocalipsis 21:27 nos dice: jamás entrará en ella nada inmundo, ni nada que practique abominación ni mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si Dios exigía un calzoncillo largo para que tapase bien, ¿cuánto más la ropa posterior para vestirse? En el nuevo pacto, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa
que llegaba hasta los pies, o sea, hasta los tobillos. Jesús y Pedro en la playa, conforme a Juan capítulo 21, versículos del 4 al 8. Mientras Pedro y los demás apóstoles pescaban en el mar de Galilea, Pedro se dio cuenta de que el hombre que hablaba con ellos desde la playa era Jesús, según Juan 21:7. Esto fue la tercera aparición del Señor a los apóstoles después de su resurrección. Dice el texto que Pedro, al oír que era el Señor, ciñóse su túnica de pescador porque estaba desnudo y echóse al mar. ¿Hemos de creer que Pedro estaba desnudo en el sentido absoluto mientras pescaba? Por supuesto que no. La palabra ropa, según Juan 21:7, Reina Valera, revisión del año 60, se ha traducido del vocablo griego ependutes, el cual se refiere a la prenda exterior que se llevaba en aquel tiempo. Ependutes, prenda exterior, abrigo, dentro del English Lexicon of the New Testament. Se decía de alguien que estaba desnudo, cuando estaba sin vestido, o cuando se había quitado su vestimenta externa. Su ependutes y solo se llevaba ligero vestido interior, como en el caso de Pedro, según la versión, reiteramos, de Juan capítulo 21, versículo 7, y el Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, volumen 4, página 194. Pedro no se atrevió a acercarse al Señor con solo su prenda interior, o chiton en griego. Esta palabra griega denota la vestidura interna o interior sobre el cual se ponía el ependutes o prenda exterior. En la Reina Valera revisión del 60, chiton se encuentra en los siguientes pasajes con sus traducciones correspondientes. Mateo 5:40, túnica. Mateo 10:10, túnicas. Marcos 6:9, túnicas. Marcos 14:63, vestidura. Lucas 3:11, túnicas. Lucas 6:29, túnica. Lucas 9:3, túnicas. Juan 19:23, túnica. Hechos 9:39, túnicas. Judas 1:23, ropa. Aunque por su impaciencia se vio obligado a nadar a la orilla, no se quitó la ropa que llevaba, es decir, la vestidura interior, sino que se puso más, la prenda exterior o abrigo. Considérense estos comentarios importantes del hermano Restrepo. Pedro no se atrevió a acercarse a su Señor sin estar correctamente vestido. Él no sabía nada de las modernas sutilezas que argumentarían aprobación para el desnudarse prácticamente de todo bajo tales circunstancias. Cuando Pedro fue a nadar y presentarse ante el Señor, se puso más vestidos, no menos. Esto constituye un completo contraste para aquellos que neciamente pensarían que el nadar o una playa les concede el perfecto derecho para desvestirse de casi todo. Pedro estaba desnudo y no se atrevió a dirigirse a Jesús sin colocarse más ropa. Es probable que si muchos hoy día se hubieran encontrado en las mismas circunstancias de Pedro, se habrían despojado a sí mismos de lo que aún él consideraba como atavío insuficiente para ir a Jesús, en aún limitado atuendo. Es digno preguntar si uno podría sentirse confortable acercándose a Jesús en los típicos y modernos trajes de baño. Por ejemplo, el traje de baño, la minifalda, el pantalón corto y ropa semejante que no cubre el cuerpo es condenable. Deja el cuerpo desnudo según la definición bíblica de la palabra. Véase 1 Samuel 19:24 o Isaías 20:2, Miqueas 1:8 o Juan 21:7. La palabra desnuda se emplea varias veces con referencia al cuerpo despojado de la ropa exterior. Ahora bien, si la persona que llevaba solamente el chiton, ropa interior, estaba desnuda y si el chiton cubría el cuerpo mejor que el pantalón corto o el traje de baño, entonces es una inferencia necesaria que se condena esta clase de ropa moderna. El chiton cubría el cuerpo hasta las rodillas y en algunos casos hasta los tobillos. El chiton de los pobres era sin mangas, pero el chiton de los ricos las tenían. Pero aunque este artículo de ropa cubría el cuerpo de la manera descrita aquí, aún así la Biblia dice que la persona que vestía solamente el chiton estaba desnuda. Por tanto, sin lugar a dudas, la Biblia condena por implicación el uso del pantalón corto, el traje de baño, la minifalda y otras prendas
que no cubran el cuerpo de una manera adecuada y apropiada. Si Dios exigía un calzoncillo largo para que tapase bien, ¿cuánto más la ropa posterior para vestirse? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.